Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruye las almas de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo que es bueno y recto según este mismo Espíritu y gozar siempre de tus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Padre Santo Domingo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Hoy trataré de redondear, ¿no? Como para dejar planteado el tema. Por supuesto, ustedes tienen el apunte, que es el mismo de la otra vez. Nosotros arrancaríamos donde dice profetas anteriores, para dejar planteado esa segunda parte de la escritura hebrea, ¿no? Del Antiguo Testamento, que llamamos los profetas. Y para más adelante podríamos ver la ley, el Pentateuco, y los libros sapienciales. Aquí están preguntando de Buenos Aires a qué hora es la charla, porque se ve corrió el rumor de que estaba en Chile. Bueno, cuando nosotros leemos los profetas anteriores nos encontramos con una colección de carácter narrativo, y de hecho aparecen en muchas de nuestras Biblias dentro de una sección llamada libros históricos. Y es una historia leída en clave profética. Por eso no está equivocado también llamar los libros proféticos, pero la clave de lectura, la óptica, los anteojos con que se los lee y se los comprende es a la luz de la profecía. Y la profecía siempre es un llamado de Dios que llega a través de unos mediadores que son sus mensajeros. Entonces, uno puede leer los acontecimientos ahí narrados, incluso son los que tienen más apoyo documental, no digo más fundamento histórico, sino más apoyo documental fuera de la Biblia. Los encontramos en escritos de las crónicas y de los anales de los reyes de Asiria, de Babilonia, los reyes de Persia. Ahí estaría terminando. E incluso alguna que otra inscripción que figura en los templos egipcios. Entonces, ya estamos en un periodo de la historia donde se está poniendo por escrito, queda un registro y que se puede comparar, y sin embargo, precisamente la comparación de ambos registros que encontramos fuera de la Biblia y dentro de la colección de los profetas nos muestra la peculiaridad, la mirada de los profetas. Pongamos un ejemplo. La salida de los esclavos hebreos que trabajaban y estaban sometidos a la servidumbre en la tierra de Egipto, en la zona del delta. Históricamente se puede leer y considerar si era verosímil o no, y de hecho confrontando textos está documentada la servidumbre de parte de prisioneros de guerra, por ejemplo, la intervención de extranjeros en la construcción de los templos egipcios, hasta los dibujitos, ¿no? De personas haciendo ladrillos y cargándolos, vigilados por capataces, y personas que no son egipcias, que se distinguen porque precisamente tienen barba, tienen la piel de otro color. Entonces, por un lado, vemos una experiencia histórica y la migración continua de pueblos.
tanto los que se instalan en Egipto y toman el poder, como los que después son expulsados. Pero lo que la narrativa que nos ofrece la escritura es precisamente la de una intervención de Dios en esos acontecimientos que va a resultar como salvación para el pueblo. No simplemente una pérdida de mano de obra barata o movimiento de gente de un lado para el otro, sino que los que vivían como esclavos, aquellos que padecían esa servidumbre, son liberados y son llevados a una tierra de libertad y se les otorga una tierra. Todo lo que vemos en el libro de Josué, uno podría decir, sí, hay rastros de acciones violentas, de destrucción, que los arqueólogos ven en distintos estratos de edificación en las ciudades cananeas. ¿Quién asoló esas ciudades? ¿Quién fue que las saqueó? ¿Quién quemó? Nadie dejó la firma, ¿no? Fueron los pueblos del mar, que están registrados en las crónicas egipcias, eran estos pastores que se instalarían en las colinas de Canaán y que formarían después las tribus de Israel. Dentro del ámbito histórico se puede hacer todo ese discernimiento y seguir investigando. Lo que relatan la crónica bíblica en el libro los libros proféticos, concretamente Josué, es una entrega de parte de Dios de esa tierra, un don. Y los dones son regalos y se reciben y se agradecen, como también se pueden rechazar, se pueden despreciar. Lo vemos en el contexto sobre todo de una alianza que tiene la característica de que es bilateral. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Y la alianza además es condicionada. Hay una cláusula de condición, aparece siempre esa partícula, si ustedes obedecen, si ustedes permanecen fieles, si ustedes no van detrás de otros dioses, y si no se cumple, yo tampoco cumplo. Es prácticamente la dinámica de la alianza. Y lo vemos reflejado en toda esta obra de los profetas anteriores. Josué, Jueces, Samuel y Reyes, donde aparece claramente un esquema, que eso yo se los pongo en la página, vendría a ser, dice, historia de pecado e historia de salvación, después de el título general, profetas anteriores. En el libro de los jueces aparece clarito siempre, cada vez que se relata la historia de un juez, un ciclo. Una nueva generación que no conoció las obras de Dios, no conocieron la esclavitud en Egipto, ni participaron del don de la tierra. Se encontraron, nacieron ahí, todo les vino de arriba, entonces viene la desobediencia, se fueron detrás de otros dioses. Sigue, segunda parte, etapa del ciclo, el castigo, porque la alianza es condicionada. Si ustedes cumplen mis mandamientos, si no van detrás de otros dioses, fueron detrás de otros dioses, el castigo. ¿En qué consiste el castigo? Vienen otros pueblos que los oprimen. Si antes fueron los egipcios, ahora se vuelve a la situación previa, con una vuelta atrás, como si no hubiera acontecido el acontecimiento de salvación del Éxodo y de la entrega de la tierra. Tercera etapa, como nos sucede a nosotros también en nuestra propia vida personal, cuando experimentamos muchas veces el arrepentimiento, cuando nuestra conciencia se activa. En tiempos de prosperidad, para el que tiene una vida de fe continua, la conciencia trata de mantenerse siempre atenta, alerta. El examen de conciencia frecuente, la reconciliación frecuente ayuda a eso. Pero
vamos a decir, la mayoría de las personas no practicantes. ¿Qué ocurre? Estamos bien, estamos gozando de la bendición de Dios, pero precisamente Dios está ausente y nos olvidamos quién es eh, el autor de esa prosperidad, de esa bendición. Entonces, muchas veces la misericordia de Dios se manifiesta como ese apartar el beneficio, el don, que se sienta la carencia, entonces ahí viene el arrepentimiento. Cuando se pierde la salud, a veces cuando se atraviesa un grave problema, la pérdida de un ser querido, ahí vienen todos los replanteos. En lugar de enojarme con Dios, es decir, Dios se olvidó de mí, o Dios me falló, se dice muchas veces en medio de una crisis de fe. Bueno, ¿y yo cómo procedí en esta alianza? ¿He sido fiel o yo tampoco fui fiel? En todo caso, esta ausencia de Dios, este castigo, yo lo estoy viendo como un castigo, es el resultado más bien de que recién me estoy acordando de Dios cuando lo necesito. Muchísimas veces sucede así. Entonces clamaron al Señor. Es un estribillo en el libro de los jueces. En medio de la adversidad, entonces clamaron al Señor. No sé si les contaba la experiencia de que en Tucumán tenemos una universidad al lado, ¿no? Que es nuestra. Muchas veces, y se confiesan mucha gente, y a veces cuando veía algún chico o una chica, ¿no? Bueno, me vengo a confesar, por mañana rindo, ¿no? Entonces ahí se acordaba de Dios porque como le quería pedir que le diera una manito del examen, ¿no? Entonces reconocía que había estado un tanto distante. Como a veces también uno se olvida de persona y hay una llamadita previa. ¿Qué tal tanto tiempo? Primero la llamada de cortesía, una segunda llamada para pedir realmente la llamada de interés, ¿no? Y en realidad yo necesito tal cosa, pero quise volver a acercarme porque la verdad lo tenía olvidado a Dios. Y el Señor les envió un Salvador. Los jueces son esos salvadores concretos, situaciones que nosotros podríamos decir muy históricas. Liberan otra vez al pueblo de la servidumbre o de los moabitas, o de los amonitas, o de los madianitas, y de todos los vecinos que se puedan imaginar. La historia de Gedeón cuenta que el libro de los jueces, cuando relata la historia de Gedeón, dice que los israelitas se tenían que esconder en cuevas, ocurre entre las tribus del norte, sobre todo, ¿no? Y que Gedeón estaba trillando el trigo que habían cosechado a escondidas en una cueva, porque en cuanto se enteraban los madianitas, que eran los beduinos del desierto, venían con una racia de camellos, como si fuera una langosta, se llevaban todo y se iban. Estaban esperando que cosecharan. Entonces lo hacían a escondidas. Bueno, esas eran las situaciones reales. Y la salvación no es una salvación como nosotros la plantearíamos hoy desde de una fe más plena, desde una plenitud de revelación, como reconciliación, perdón, vida eterna, sino simplemente me rescató otra vez de una situación adversa que planteaba un enemigo mío. Me libró de tal o cual amenaza. Si nosotros seguimos viendo los otros libros, Samuel y Reyes, encontramos la misma historia. De hecho, Samuel es el último de los jueces. Y a pesar de que aparece en su rol profético, que es carismático, es decir, inspirado, con una llamada de Dios particular, el oficio era de juez.
administraba justicia en Israel. E interviene precisamente en una situación, de nuevo, de necesidad política, y produce la salvación, ungiendo a un rey. Aquí aparece ya otra nota propia de estos libros proféticos, de los profetas anteriores. Un cuestionamiento y una cierta ambivalencia, ¿no?, respecto a la institución monárquica. Porque cuando a Samuel le piden un rey como entre todas las otras naciones, nosotros lo que tenemos es un caudillo que de vez en cuando Dios suscita, inspira, dándole fuerza para que nos libere, hasta que volvemos a la prosperidad. Bueno, pero nosotros necesitamos alguien que nos guíe de una manera permanente. No tocar el cuerno y convocar a todo aquel que pueda empuñar algo, ni siquiera armas, las herramientas que tenían y de labranza y que podían servir para luchar, y salimos del paso. Necesitamos alguien que nos guíe con un ejército permanente, un rey que se siente en un trono, que sea pastor para nosotros, como en los otros pueblos. El faraón era el pastor de Egipto, el rey de Babilonia era el pastor también de su pueblo. Eran los atributos propios del monarca en la antigüedad. Y Samuel les advierte, expresa una gran tristeza, y dice en el libro de Samuel, dice: Señor, te han rechazado. Dice: dales el rey que quieren. No te rechazaron a vos como juez, vos sos un simple juez. Me rechazaron a mí, que soy el rey. Pero advertile el precio de tener un rey. Un rey, como la palabra lo indica, el monarca, es el único que gobierna, que rige. Y entonces se presta al abuso de poder, a la arbitrariedad. Entonces dice, yo les nombro un rey como ustedes quieren, pero fíjense lo que va a hacer. Les va a sacar a los hijos y se los va a llevar a pelear en su ejército. Le va a sacar los campos que tiene para repartírselo entre sus generales y amigos. A sus hijas las va a llevar para servir en el palacio, desde cocinera a concubina. El rey hace lo que se le ocurre. El rey como que está más allá de la ley, o a veces se pone por encima de la ley como si fuera el legislador. Sí, puede administrar justicia, como puede evadirse de la justicia precisamente porque goza de poder. Queremos un rey igual. Toda la historia de la monarquía, incluso la figura de David, que va a ser recordada siempre por los profetas como el rey ideal, el pastor según el corazón de Dios, sabemos que comete también arbitrariedades. Y lo interesante de esta colección de profetas anteriores, como aparece en los libros de Samuel, es que se relatan las arbitrariedades de David. No es un personaje idealizado, nada más. No tocaba únicamente el arpa y tranquilizaba a Saúl cuando se trastornaba el otro. La mayoría de las veces se lo presenta como guerrero, incluso como un jefe de banda marginal que vive oculto entre las cuevas. Se lo presenta como mercenario de los señores filisteos, como jugando a dos puntas. Se lo ve como también un monarca absoluto que derrama sangre para llegar a unificar a todas las tribus de Israel. ¿Qué ocurre con la casa de Saúl? Hay muertes sospechosas. Y cuando leemos la historia de la rebelión de los propios hijos que lo quieren destronar, es
es realmente terrible lo que le dice un benjaminita de la familia de Saúl. Dice, vos sos un sanguinario. La historia de Betsabé. Tengo que enchufar el aparato porque si no se nos va a cortar. Esperen un segundito. Ahí está. Ahora sí. Así se va recargando. Entonces, aparece siempre todo este trasfondo, podríamos decir, como un llamado a la conversión, que son precisamente los profetas, aquellos que lo recuerdan. ¿Mm? No se olviden que hay un solo Señor, el pastor de Israel, el que guió a su pueblo, el que lo sacó de la esclavitud, es el Señor de los ejércitos. ¿Mm? Y que vale más que los carros y caballos, no solamente del faraón, sino los que después va a proveerse, por ejemplo, el rey Salomón con este, con su caballería. Dice, tenía multitud de carros. Eso está también confirmado en los anales de los reyes de Asiria, no de parte de Salomón, que no se lo menciona, aparece un poco en la penumbra de tanto David como Salomón, pero los reyes a partir de el tiempo de Elías sí aparece. Y el rey Ahab, por ejemplo, el antagonista del profeta Elías, comanda una cantidad de carros, cientos de carros contra los reyes de Asiria. En definitiva, siempre va a estar ese debate y que nos van a presentar los profetas. ¿Quién es el salvador del pueblo? ¿De quién nos viene la salvación? Nosotros nos la procuramos con nuestros propios recursos, la búsqueda de alianza con reyes extranjeros, buscar nuestras propias fuerzas, o nos confiamos en el Señor y obedecemos su voluntad. Y por eso constantemente llaman a la conversión, a volver. Conversión significa eso en hebreo, volver a, como así como vuelve el hijo pródigo a la casa de su padre, Israel tiene que volver al Señor. Y por eso Oseas dice, Asiria no nos va a salvar, ya no daremos culto a la obra de nuestras manos, no montaremos a caballo. Como si unos confían en sus carros, otros en su caballería, nosotros confiamos en el Señor Dios nuestro, va a decir, va a cantar el salmista. Todo es don de Dios, pero a la vez es respuesta del pueblo, porque sigue siendo así para nosotros. Las cosas buenas que logramos hacer, la obediencia a la voluntad de Dios expresada en sus mandamientos, es también resultado de una gracia que nos sostiene, que nos ayuda. Por nosotros mismos no podríamos hacer el bien. Cuando nos olvidamos de eso, ahí es cuando incurrimos muchas veces en nuestros tropiezos, en el pecado, de afirmarnos a nosotros mismos. Y lo único que encontramos es nuestra propia fragilidad y nuestro fracaso. Una circunstancia histórica, y que eso siempre se puede estudiar a nivel de investigación, yo le he puesto en el apunte, si ustedes lo abren en la computadora, el PDF, además de imprimirlo, van a ver que está puesto hay unos enlaces que los van a llevar a los lugares donde aparecen esas inscripciones.
Por lo menos, digo, para que lo vean una vez, yo les decía, en los documentos escritos, aunque haya nada más que inscripciones ilegibles o garabatos. Yo recién le mostraba la confianza del rey Ahab y otros reyes de Israel en sus propios carros. En el Museo Británico está en la inscripción del rey Salmanasar de Asiria, dice: me llevé prisioneros, su hacienda, sus bienes de sus palacios e incendié los palacios. 1.200 carros, 1.200 soldados de caballería, 2.000 soldados del rey de Aram, sería Siria, 700 carros, 700 soldados de caballería, etc. Del rey de Hamat. Después dice 2.000 carros y 1.000 soldados de Ahab, del país de Israel. Interesante ver que un rey del cual se habla mucho en la Biblia, porque está enfrentado con el profeta Elías, es mencionado en unas crónicas de un emperador de la época, para quien era un simple antagonista que se tuvo que poner de acuerdo con un montón de reyes vecinos para hacerle frente a él. En esas circunstancias históricas es donde va a cobrar cuerpo la predicación de los profetas, porque cuando se ve en peligro otra vez la autonomía territorial, la supervivencia del pueblo, el peligro de ser esclavizados otra vez, de ser llevados al destierro, es donde los profetas hacen su llamado a la conversión. Ese esquema que veíamos en el libro de los jueces, constantemente aparece también en la predicación de los otros profetas más conocidos, Elías y Eliseo. ¿Por qué hay sequía? ¿Por qué nos estamos muriendo de hambre? Están cerrados los cielos. Porque ustedes han abandonado la alianza. El día que vuelvan, que se conviertan, que dejen de pedirle la lluvia a Baal, Yahvé se la va a conceder. Ese es todo el trasfondo de la predicación de Elías. Entonces, podemos ver que detrás de muchas narraciones de cuestiones extraordinarias, el duelo profético en el Monte Carmelo, está esa llamada a la conversión que aparece siempre en los profetas de Israel, y que insisten en una fe exclusiva, porque las palabras que utiliza Elías es: ¿hasta cuándo van a estar vacilando, rengueando con las dos piernas? Si ustedes están convencidos que Baal es el Dios de ustedes, el que les trae la salvación, porque le hace llover y entonces le da fertilidad a la tierra, que hace que sean fecundos también los rebaños, y entonces tienen crías numerosas, adelante, rindan en culto. Pero si realmente creen que es Yahvé, bueno, sigan su voluntad, pero no estén jugando a dos puntas. Lo que ellos reclaman, fe exclusiva, es algo también, una característica del verdadero amor. No es que amamos realmente cuando somos excluyentes, cuando dejamos de lado a los demás, pero sí cuando somos capaces de dar totalmente el corazón a alguien, y no andamos calculando, reservando un poquito para acá, otro poquito para allá, y en el fondo para nadie. Profetas como Elías y Eliseo son los precursores de la predicación de esta fe exclusiva en Yahvé, ante la cual aparece entonces como una traición, como un engaño, un adulterio, el dar culto a otros dioses.
Ustedes verán, sería la página 7 y 8, hay unas fotos de una inscripción en piedra del rey de Moab, de un tal rey Meshá, y que aparece relatado en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 3. Es interesante ver cómo en esta pieza que está en el Museo del Louvre, habla, la escribe el rey de Moab, dice: logramos liberarnos de Israel que nos esclavizó. En la Biblia aparece más bien como una pérdida, debido a la idolatría, a la falta de fidelidad. Dios privó a Israel de la tierra de Moab, con dos registros distintos dentro de la escritura, leído en clave profética, y como una piedra conmemorativa, donde un rey extranjero celebra su victoria sobre los israelitas. Vemos el mismo acontecimiento. Y siempre sucede así, y sobre todo cuando hay conflicto entre los pueblos. De cada lado se dice: Dios está con nosotros. En el caso del rey de Moab, dice: nuestro Dios Kemosh estaba irritado contra mi país porque no habíamos sido fieles. Nos arrepentimos, todo lo que dice el libro de los jueces, y entonces Él nos liberó de la opresión de los israelitas. Los israelitas no siempre fueron víctimas oprimidas. A la vista de otros fueron, en sus tiempos de gloria, lo que ellos celebran como una gloria, opresores de otros pueblos. Lo interesante de estas fotos de la piedra conmemorativa en el Museo del Louvre es que en la página, ¿es la 7 o la 8? En la 7 hay una ampliación, se ve el detalle de la inscripción. Esta es la inscripción hebrea antigua, que en el fondo es el alfabeto fenicio, que inventaron los fenicios. En un recuadro celeste, ustedes ven unas letras, son 1, 2, 3, 4, 5 letras, Israel. Así se escribía en la antigua lengua semítica occidental, tanto el hebreo como el moabita. Es interesante ver el nombre de Israel escrito en un registro fuera de la Biblia. Hay otra imagen en la página siguiente, el obelisco negro del rey Salmanasar. Si ustedes alcanzan a ver la imagen, en el primer plano son varias escenas en el obelisco. Es un obelisco de granito negro, donde aparece postrado, rostro en tierra, alguien que está rindiendo tributo a un rey extranjero, al rey asirio en este caso. Y la inscripción dice: el tributo de Jehú, hijo de Omri, al rey Salmanasar. Recibí de él plata, oro, un cuenco de oro, un recipiente de oro, copas de oro, cubos de oro, estaño, un bastón para la mano del rey y lanzas. Este rey es el que destrona a la dinastía del rey Ahab, y que incluso el registro bíblico lo muestra como el castigo por los crímenes de Ahab, y sobre todo de su esposa Jezabel, la princesa fenicia, contra gente inocente como Nabot. Dice: en donde los perros lamieron la sangre de Nabot, después van a lamer la sangre del rey Ahab y de Jezabel. Bueno, Jehú aparece ensalzado
en estos relatos bíblicos como el que pelea junto con los profetas por establecer un yavismo puro, exclusivo contra la idolatría extranjera que se había filtrado en Israel. Yo les había hablado de la relectura de los textos. Un profeta posterior como Oseas no lo ve tan heroico. Y ve en eso un simple golpe de Estado, un acto también de mucha violencia. Y por eso a uno de los hijos del profeta Oseas le dice el Señor, ponle como nombre Israel, el valle de donde ocurrieron todas estas matanzas, porque voy a vengar la sangre derramada por Jehú. Dentro de los mismos escritos proféticos vemos miradas diferentes, donde un mismo personaje, Jehú, aparece en el libro de los Reyes ensalzado como un héroe nacional, porque defendió el yavismo. En cambio, en un profeta posterior como Oseas, es visto como un personaje violento que derramó sangre para propio provecho. Yo les dejo, debajo de esta imagen del obelisco negro aparecen la lista de los libros que están los enlaces. Si ustedes el archivo lo abren desde la computadora, digo, más allá de una impresión que puedan hacer en papel, los va a conducir a una página que tengo donde relato con más detalle, analizo con más detalle cada uno de estos libros de los profetas anteriores. Pasamos a los profetas posteriores, que yo les decía que son los más conocidos, los que tienen un libro, han dejado un libro escrito, no porque ellos fueran redactores, sino porque sus palabras eran puestas por escrita, en muchos casos por discípulos. En la época donde ya se generaliza, les decía la otra vez, el uso de la escritura, y donde aparece más dramáticamente la intervención de estos imperios vecinos, extranjeros. Ya no son los reyes vecinos como en tiempo de los jueces, que no dejaban de ser reyesuelos de pequeños estados tribales. Son reyes poderosos que dirigen imperios. Primero Asiria, después Babilonia, que conquistan todo el occidente, todo lo que hoy es Siria, Palestina, incluso en algún caso llegan a ocupar parte de Egipto. Ahí constantemente aparece de vuelta la intervención de los profetas, haciendo un llamado a la opción, a la decisión de volver a la alianza con Dios, con el Dios de los padres, a no buscar la salvación en alianzas con reyes que, por más poderosos que sean, como el rey de Egipto, no los va a salvar. En definitiva, si lo queremos traducir en términos vigentes para todos los tiempos, más allá de la circunstancia histórica concreta, es en quién ponemos nuestra fuerza. En nuestros propios recursos. Nos salvamos a nosotros mismos por ingenio, capacidad, poder, lo que podamos poseer, o es que nos abandonamos en las manos de Dios y sobre todo buscamos primero su reino y su justicia, como nos va a decir Jesús, y lo demás viene asegurado después. Les mencionaba en esa cronología que yo les había dado, que era un cuadro comparativo de fechas, que estaba aquí. Esto nos ayuda a la visión de conjunto. Y por eso aparecen todo de golpe y nos pueden abrumar. Los vamos leyendo de a poco. En el apunte simplemente los situamos históricamente después en una línea de tiempo, como para
ver, había profetas que eran casi contemporáneos, uno en el norte y otro en el sur. El caso de Amós y Oseas predicando en el norte, Isaías mientras comenzaba en el sur, en Jerusalén. Es interesante el caso del profeta Amós, porque si bien predica en el norte, él procede del sur, del país de Judá, y va a predicar en el templo de Betel, donde el rey Jeroboam había puesto un becerro de oro para ser adorado. No porque fuera otro dios, decía, es la representación de Yahvé. Este es el Señor, el que se sacó del país de Egipto. Lo que le interesaba es que hacerle competencia al culto del templo en Jerusalén, para que los súbditos no fueran a adorar en el sur y perdieran su obediencia. Esos eran los planes del rey Jeroboam. Era un santuario real, el de Betel, pero también era un santuario real, es decir, propiedad del rey y mantenido por el rey, el de Jerusalén. En el libro de las Crónicas después vamos a ver cómo David organizó el culto. Era el que sostenía el mantenimiento de los levitas, aseguraba los sacrificios de todos los días. Siempre fue el templo una dependencia, por lo menos mientras duró la monarquía. Lo que da nacimiento precisamente al judaísmo, como un sistema religioso y no simplemente como una entidad política, es la experiencia del destierro, cuando el templo es destruido, cuando se acaba la dinastía davídica, cuando la población es deportada a un país extranjero. Entonces, al no haber ni tierra, ni rey, ni templo, hay que encontrar y adorar a Dios en otro ámbito. Entonces, es ahí donde Israel finalmente descubre que en su palabra, en sus mandamientos, que lo pueden llevar en el corazón y pueden estar en cualquier tierra, le pueden dar culto a Dios. No es el final de la relación con Dios porque estamos lejos de nuestra tierra, como añoraba el salmista. Junto a los canales de Babilonia nos poníamos a llorar con nostalgia de Sión. Bueno, en el destierro y en el sufrimiento se pudo descubrir eso, esa independencia. Pero en el tiempo de los reyes era un acto de traición contra el Estado, contra la figura del rey, predicar en el lugar sagrado contra la prosperidad y la continuidad de la dinastía, que es lo que hace Amós. Que se van a venir los asirios y van a destronar al rey, se van a adueñar del país, van a destruir este templo. Entonces lo invitan a Amós, le dice, profeta, anda a tu tierra a ganarte la vida. Este es el santuario del rey. Si querés predicar esa calamidad, anda a Jerusalén y predica en tu tierra, pero no vengas a hacer problemas aquí. Y es realmente una definición de lo que es el oficio profético, la respuesta de Amós. Dice, yo no soy profeta ni hijo de profetas. Es decir, yo no he aprendido un oficio como el que sería el carpintero, el albañil, que me lo enseñó mi padre, y toda la familia nos dedicamos a esto, y nos ganamos la vida gracias a este oficio, en este caso predicar. Yo era campesino, yo tenía mi campo, yo cultivaba sicómoros, y de eso me ganaba la vida. Y si me quiero ganar la vida, seguiré haciendo eso. Pero yo vine acá a arriesgar mi pellejo porque el Señor me llamó y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. El profeta no elige una carrera como haríamos nosotros. Me inscribo en tal lado porque yo quiero en adelante hacer esto, más allá del cual sea el oficio familiar. El profeta recibió una llamada
y por eso le trastornó la vida. Eso me lo dijo mi párroco cuando yo era seminarista. Dice, Domingo, si Dios te llamó, te probó la vida. Prepárate que vas a tener que hacer esfuerzos, sacrificios. No te la hace fácil el Dios. No te abandona, pero no te la hace fácil. Bueno, esa es la vida del profeta. El caso de Oseas es muy instructivo, porque se ve otra cosa. No solamente que uno no elige ser profeta, sino que la predicación se da a través de la propia vida y no solamente en las palabras. Porque en una relación matrimonial fallida es donde se va a manifestar el mensaje que el profeta tiene que transmitir al pueblo. Cásate con una mujer que no te ama, que te engaña, engendra hijos de prostitución. Entonces, después, el mensaje que traducido es: así se comporta Israel con aquel que lo desposó desde su juventud. Se olvidó del esposo de su juventud y se enamoró, se encandiló con amantes que parecían muy pintones, atractivos, los grandes imperios. Pero a pesar de todo, del engaño, de la traición y el corazón dolido de Dios, precisamente porque ha sido no correspondido en el amor, dice, Él tiene misericordia, con amor eterno te he amado. El gran mensaje de Oseas se manifiesta más en la vida del profeta y el dolor del predicador expresa el dolor del corazón de Dios. Un biblista llegaba a decir, en cierta manera, aquí encontramos un precedente de la encarnación de la que se va a hablar en el Nuevo Testamento. Dios se hace hombre aquí también en este profeta que sufre. Será totalmente transparente, será plena la presencia de Dios en la humanidad de Jesús. Pero aquí ya se refleja en la vida de un ser humano. Alcanzamos a ver a Dios en sus sentimientos, en los sentimientos de un hombre que sufre. Tenemos después el caso de Isaías, que no es un campesino como Amós. Aparece siempre muy cercano en la corte. Por eso se presenta sin mucho pedido de audiencia ante el rey Ahaz para ofrecer una señal de parte de Dios en un momento en que hay una gran incertidumbre si se mantiene la promesa que hicieron los profetas a la casa de David. Porque está a punto de ser destronado, la ciudad sitiada. Entonces, el profeta ofrece una señal de parte del cielo, que el rey incluso no quiere aceptar, porque lo compromete a aceptar esa señal de parte de Dios, porque si la acepta como una señal de parte de Dios, tiene que ser consecuente. Y él ya pidió ayuda a un rey extranjero que intervenga y que lo salve, a costa de la propia libertad, sacrificando la propia libertad. Que el rey Ahaz compró la sumisión del rey de Asiria, aparece tanto en el segundo libro de Reyes como en las inscripciones que encontramos en el Museo Británico del rey Tiglat-Pilesar III de Asiria. Todos estos nombres son extrañísimos. Para mí se me hicieron muy conocidos, casi son parte de
parte de la barra, ¿no? de conocidos, porque bueno, por la frecuencia de recurrir a estos textos, pero es, es importante de vuelta ver la correspondencia en este, entre los registros bíblicos y las crónicas de reyes extranjeros. Yo mencionaría, para decir, porque nos queda poquito tiempo, a un profeta que es bien importante. Hemos leído textos suyos en, en la Semana Santa, que es el profeta Jeremías, porque a semejanza de Oseas, es alguien que sufre mucho y, y no es que su vida refleja los sentimientos de Dios, sino que en su vida, en sus desventuras, lo que está reflejando es a dónde lleva la obediencia a Dios. Eh, Señala ya un giro que nos va a abrir después la perspectiva de lo que Jesús les va a predicar. Por ejemplo, mañana toca el Evangelio de los caminantes de Maús. Están muy tristes por todo lo que ha sucedido, experimentan una desilusión frente a tantas expectativas que habían puesto, y lo que creen que están viviendo es un fracaso. Y Jesús resucitado le dice, ustedes son tardos de corazón, les cuesta comprender lo que Dios ha manifestado a través de los profetas, que el Mesías debía padecer. Eh, no siempre la obediencia a Dios se va a manifestar de un modo tan evidente como lo presentaban los libros de los profetas anteriores, a través de una victoria. También a través de la pasión, y de hecho hablamos de la pasión de Jeremías. Jeremías sufre, y hay, por predicar en el templo de Jerusalén y decir que no va a quedar piedra sobre piedra. Se lo ve como un traidor a la patria. Cuando toca el domingo el Evangelio de la predicación de Jesús en el templo, diciendo que no va a quedar piedra sobre piedra, cuando expulsa a los mercaderes, dice, han hecho de la casa de mi padre una casa de oración, la casa de oración una cueva de ladrones. Se lee el mismo relato de capítulo 7 y 26 de Jeremías, donde el profeta dice exactamente lo mismo, y hay un rechazo de las palabras del profeta, una decisión de acabar con el profeta. Es un antecedente de lo que va a ser después la pasión de Jesús, porque la pasión de Jesús se resuelve, se decide, cuando Jesús tiene ese gesto profético en el templo de Jerusalén, la antesala de la Semana Santa. En Jeremías vemos una persona que expresa los sentimientos del corazón respecto a Dios que lo ha enviado. De vuelta, un antecedente de lo que va a ser la pasión de Jesús. Experimenta el abandono. Yo dije, no voy a predicar más, porque cada vez que abro la boca es para recibir agresiones. Y sin embargo hay un fuego que me quema adentro. Tú me sedujiste y yo me dejé seducir. A veces usamos la palabra seducción como enamoramiento. Es algo más fuerte. Es el engaño, es el abuso
respecto de una persona a la que se aventaja. Es aprovecharse de otra persona. Dice, el profeta siente como que Dios ha ejercido una violencia con él. Eh, y eso es muy, muy importante ver esa sinceridad que en el capítulo 15 del profeta Jeremías se le ha puesto como título las confesiones de Jeremías. Dice, mira, así terminé por obedecer a Dios. O podría decir, es un texto antivocacional. Si querés espantar vocaciones, hacer leer el capítulo 15 de Jeremías. Y no, pero se trata de eso, es una expresión muy realista de lo que es la llamada al seguimiento, ¿no? Para una misión. Eh, el final no es tan feliz como leemos nosotros ahora en estos días en el Evangelio las manifestaciones de Jesús resucitado, donde después de la pasión viene una exaltación, porque obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre. En el caso de Jeremías, simplemente se queda contemplando cómo las palabras que él transmitió se cumplieron. Y no era un futuro lejano. Las palabras de destrucción de Jerusalén. Y, y cómo es llevado al destierro, pero por sus propios compatriotas, que le dice, huyamos a Egipto a buscar refugio lejos del rey de Babilonia, para salvar el pellejo. Ya después no se lo vuelve a mencionar al pobre Jeremías, que al parecer termina muriendo en tierra extranjera. Pero lo importante, lo terminaría con esto, porque sí nos conecta de nuevo con lo que estamos viviendo en estos días y con lo que es un mensaje central en el Nuevo Testamento. En medio de esa adversidad, en medio del fracaso histórico, no por impotencia de Dios, sino por infidelidad del pueblo, Jeremías, en el capítulo 31, profetiza una nueva alianza. Esa expresión que es tan importante para nosotros, un nuevo pacto que es definitivo. Nosotros hablamos de alianza nueva, pero a la vez eterna, y que manifiesta que Dios no solamente nos olvida y no se vuelve atrás, más allá de que haya puesto una condición y que el pueblo no haya cumplido, sino que muestra que hace posible la realización de esa alianza porque tiene un carácter distinto. No va a ser como la alianza que pacté en el pasado con sus padres y que rompieron, como se rompieron las tablas de la ley, las primeras, cuando Moisés baja del monte y ve que ya el pueblo está abandonando a Dios, rendiendo culto a la obra de sus manos. Dice, la alianza que voy a pactar en esos días va a ser diferente. Pondré mi ley en sus corazones, ya no en tablas de piedra que se rompen. Ya no van a ser palabras simplemente preceptivas, preceptos que dice lo que tienen que hacer y arréglense como puedan para cumplirlo, sino que pondré mi ley en sus corazones. No necesitará nadie ser instruido, porque el mismo Dios lo instruirá. Al escribir su voluntad en los corazones de las personas, les da la posibilidad de vivir esa voluntad de Dios, que es difícil, que es exigente. Y ya no me acordaré
de su pecado, cuando yo perdone su pecado para siempre. Esa nueva alianza, Jesús la menciona en el momento previo a su pasión, en la última cena, en la despedida, al hacer la bendición sobre el vino. Esta es mi sangre de la alianza nueva y definitiva, la que borra el pecado y se realiza en plenitud, se confirma a través del envío del Espíritu Santo. El relato de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 de los Hechos, ¿no? Al relatar el día de Pentecostés, muestran cómo el Espíritu Santo llega a los corazones de las personas, llega sobre los discípulos para que puedan vivir esa alianza. Y así como hubo llamas, fulgor, rayos, ruidos y vientos en la cumbre del Sinaí, mientras el pueblo estaba al pie del monte, también ese día el Espíritu sopla, hace ruido, desciende en medio de fulgores luminosos, como lenguas de fuego. Entonces, esa es la ley nueva, grabada para siempre en el corazón de las personas. Bueno, yo con esto termino entonces cierro la sección con esperanza de los profetas. Nos quedó Ezequiel, yo lo resumí en 2 párrafos, que él, así como Jeremías anuncia la ley nueva y la alianza definitiva, en el caso de Ezequiel se anuncia la resurrección. El pueblo es devuelto a la tierra y es como una verdadera resurrección de lo que parecía acabado, muerto definitivamente. ¿Puedo hablar? Sí.